Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Restan menos de 5 meses para las elecciones presidenciales en Colombia y sus principales agrupaciones políticas persisten en buscar coaliciones interpartidistas con el objetivo de llegar más fuertes a los determinantes comicios. Creo que nos tomamos demasiado tiempo esperando obviamente que hubiera la selección del sector del Centro Democrático y esto pues obviamente nos tiene por esa razón hasta ahora expresando el interés de ver cómo podemos solucionar esto. Que aquí inicia como un proceso de consulta popular. El pueblo nos entregará de alguna manera un mandato popular, es para seguirlo ampliando. La división de posturas frente al modelo de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos y las FARC aún se mantienen y precisamente son esos dos sectores los que buscan alianzas para llegar cada uno con un candidato único y fuerte a la importante cita electoral. Hay que buscar un mecanismo democrático, participativo, donde quepamos todos, que sea incluyente, que no excluya a nadie, donde esté el doctor Ordóñez y la doctora Marta Lucía. Y la invitación muy especial que le estamos haciendo a Humberto de la Calle del Partido Liberal y a Frank Perl a que se unan a este proceso de emulación de candidaturas diversas. El plazo para solicitar la realización de las consultas interpartidistas y la respectiva inscripción de sus candidatos vence el lunes que viene y las divisiones internas aún persisten. Estamos a la espera de lo que suceda el próximo lunes para ver realmente cuántas consultas interpartidistas es necesario organizar. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, los reconocidos analistas Aurelio Suárez, Óscar Ortiz y Pedro Medellín, desde ángulos de opinión opuestos, hacen una radiografía del momento electoral que vive el país y debaten sobre las divisiones internas que en sectores políticos homogéneos han impedido la conformación de coaliciones y la realización de consultas interpartidistas antes de la primera vuelta electoral presidencial. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: las divisiones internas que impiden hasta ahora la realización de consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Colombia el próximo 27 de mayo. La noticia: la conformación de dos de las coaliciones gira en torno a dos bloques. Por un lado, el que apoya el modelo de paz firmado por el presidente Juan Manuel Santos con las FARC, y por el otro, el sector político que lo cuestiona y que en el marco de estos comicios propone hacerle importantes cambios. El punto clave de la noticia: este lunes vence el plazo para que inscriban sus candidatos los partidos políticos y grupos de firmas que manifestaron su interés de realizar consultas interpartidistas el próximo 11 de marzo. Pese a la premura del tiempo, el panorama aún no es claro y las diferencias internas aún persisten. En el caso del Partido Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe manifestó a través de una carta en las últimas horas su negativa a excluir al exprocurador Alejandro Ordóñez de una eventual consulta interpartidista. La carta es la respuesta que le da el expresidente Uribe al expresidente Andrés Pastrana, quien propuso en días anteriores que la consulta para elegir un candidato único fuera solamente entre los candidatos Marta Lucía Ramírez y Iván Duque. Colombia. Fútbol y política. Sin duda, estos son dos de los temas que más estimulan la opinión de los colombianos y atención a estos meses, marzo, abril, mayo, junio y julio, un periodo de tiempo donde veremos no solo a la selección participando en un nuevo mundial, sino también conoceremos el nuevo cuerpo del legislativo y el nombre de quien ocupará el cargo más importante del país. Ser presidente es el principal objetivo de experimentados políticos e influyentes novatos, pero todos saben que es difícil llegar a la Casa de Nariño sin el apoyo de otros sectores. La derecha colombiana sabe lo que eso significa y ya comenzó a decantar su estrategia: medir sus aspirantes en una consulta.
una propuesta que ya acogieron el candidato uribista Iván Duque y el exprocurador Alejandro Ordóñez, a quien recientemente la registraduría avaló su candidatura con 841.460 firmas aprobadas. Hablé con el doctor Iván Duque. Ellos me manifestaron que el procedimiento sería la consulta. Yo desde hace varios meses he aceptado la consulta. Por eso la coalición no puede ser excluyente. Debemos estar todos y debemos buscar un mecanismo democrático. La intención de esta fuerza política siempre ha sido revivir la exitosa alianza que en octubre del 2016 se impuso con el no en el plebiscito por la paz. De ahí que sea clave el nombre de Marta Lucía Ramírez, cuya candidatura también tiene el aval de la registraduría con 440.502 firmas aprobadas. Tomamos demasiado tiempo esperando obviamente que hubiera la selección del sector del Centro Democrático. El expresidente Andrés Pastrana, a través de una misiva, había expresado su postura de ir a consulta, pero solo contemplando los nombres de Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, y no de Alejandro Ordóñez. Carta expresidente Andrés Pastrana, 16 de enero de 2018. Le informé a usted que la doctora Marta Lucía Ramírez, después de someterse a proceso y cumpliendo con los requisitos definidos, había sido designada como nuestra candidata. Por su parte, el Centro Democrático escogió en diciembre al senador Iván Duque. Pero a través de otra carta, el exmandatario Álvaro Uribe le respondió a Pastrana insistiendo en una consulta donde participen los tres políticos mencionados. Carta expresidente Álvaro Uribe, enero 17 de 2018. Apelo nuevamente a usted, señor expresidente, para buscar la alianza o coalición incluyente a partir de las candidaturas de los doctores Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque. Este 22 de enero vence el plazo de la registraduría para notificar si la coalición de la derecha irá a consulta popular para elegir a su aspirante presidencial. Y esta se realizaría el 11 de marzo, día de las elecciones legislativas. Muy bien, y comenzamos este 2018 en el programa La Noche, invitando a nuestros televidentes a que participen de este debate el día de hoy a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar con el hashtag #La Noche Coaliciones y pueden responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinan ustedes de las coaliciones interpartidistas como estrategia electoral para llegar a la presidencia de Colombia? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Vamos a saludar a nuestro panel de invitados desde tres ángulos de opinión diferentes. Hoy nos acompañan Óscar Ortiz, analista, columnista, exar anticorrupción, gestor de la séptima papeleta, mecanismo de participación ciudadana que ordenó la expedición de la Constitución en 1991. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muchas gracias por la invitación. También saludo a Aurelio Suárez, analista político, columnista y escritor. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, un saludo a usted, a los compañeros del panel y por supuesto a los televidentes. Mil gracias por su gentil invitación para el programa de hoy en la noche. A usted por estar con nosotros y también está Pedro Medellín en Cali, en Colombia, es politólogo y columnista del diario El Tiempo. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, a usted, a Aurelio y a Óscar. Un abrazo y buenas noches a los televidentes. Bueno, vamos a comenzar analizando esta primera coalición interpartidista que está buscando el sector de la centroderecha y de la derecha en Colombia, en cabeza del Partido Conservador y el Partido Centro Democrático. Señor Óscar Ortiz, ¿usted qué opinión tiene de la respuesta que le ha dado el expresidente Álvaro Uribe Vélez al expresidente Andrés Pastrana, en la que le pide no excluir a Alejandro Ordóñez de esa consulta interpartidista? Para contexto de nuestros televidentes, el expresidente Pastrana propone únicamente que se haga una consulta interpartidista entre la candidata Marta Lucía Ramírez y el candidato del Centro Democrático Iván Duque. ¿Qué opina usted? Pues me parece que es una invitación, la respuesta, a hacer la más amplia convocatoria para que las distintas fuerzas, tendencias que fueron partícipes de la decisión adoptada el 2 de octubre del 2016 en relación con el plebiscito y que fue mayoritaria en esa fecha, tengan la oportunidad de someterse directamente a la voluntad ciudadana el 11 de marzo y de esa manera se consolide una fuerza que una toda esa tendencia y
tenga el mejor desempeño en la primera vuelta, al punto tal que la meta trazada desde el año 2016 por esa propuesta ha consistido en que la victoria en la primera vuelta debiera ser la prelación y la meta deseable. Y pues es lo que se debe resolver en muy pocos días para que la registraduría efectivamente tenga todo dispuesto para que los ciudadanos, si efectivamente con esas 3 personas inscritas, tomen la determinación de quién gana esa consulta. Señor Aurelio, ¿usted qué opina? ¿Está quebrada la alianza entre el Partido Centro Democrático y el Partido Conservador a la luz de las diferencias que quedaron en evidencia en este momento entre la carta del expresidente Álvaro Uribe Vélez y la carta que envió el expresidente Andrés Pastrana? Bueno, Jefferson, empecemos por aclarar que ni la doctora Marta Ramírez ni el doctor Ordóñez están representando al Partido Conservador. Todos sabemos que ellos se presentaron a la Convención Conservadora y fueron derrotados y salieron a inscribirse por firmas. La doctora Marta Ramírez inscribió un movimiento que más o menos se llama Colombia Segura y el doctor Ordóñez escribió un movimiento relativo o con la bandera de la familia. Pero evidentemente aquí no hay una institucionalidad del Partido Conservador en ese diálogo con el Centro Democrático. Se trata de 2 personas, de 2 dirigentes que por supuesto tienen una corriente, unas tendencias de sectores de distinto orden, económicos, sociales, políticos, que lo siguen, pero que no representan hoy ninguna institucionalidad como Partido Conservador. A ver, una vez habiendo hecho esa salvedad, es evidente que de todas maneras tanto la doctora Ramírez como el doctor Ordóñez aglutinan sectores que están dentro de esa franja de opinión política. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Es que Andrés Pastrana pide que no esté Ordóñez y tiene, digamos, como argumento, creo yo, el siguiente: si está Ordóñez y está Marta Ramírez, se dividen esos votos y entonces el Centro Democrático les gana. De tal manera que el temor es, y también se ve del otro lado, que Uribe presiona que estén ambos porque se enfrentaría a la fuerza monolítica del Centro Democrático 2 candidatos de origen conservador. De tal forma que el acertijo está en si se hace entre 2 o se hace entre 3, pero sabiendo o partiendo del hecho de que 2 que son de origen conservador dividirían los votos y el Centro Democrático llevaría, digamos, de alguna manera la de ganar. Señor Pedro Medellín, ¿cuál es su opinión? Pues mire, yo quisiera hacer una antesala que me parece pertinente a esta reflexión. Me parece que hay un punto que vale la pena resaltar en toda esta discusión, y es que en toda esta crisis que estamos viviendo ha pasado una cosa magnífica, una cosa muy buena, y es que la política ha comenzado a clarificarse. Toda esta crisis, todo este tema, la discusión entre el sí y el no, nos ha puesto ante la obligación de clarificar la política, y los que son de la derecha pues les tocó comenzar a hablar de la derecha, y los que son de la izquierda pues a la izquierda. Y en ese sentido me parece que es muy sano y muy bueno lo que está pasando. Recojo lo que dice Aurelio en términos de la escasa institucionalidad política y partidista que hay en juego. Aquí lo que está en evidencia es que no hay partidos políticos, salvo el Centro Democrático y el Polo Democrático, son como las 2 únicas entidades que tienen algún tipo de comportamiento partidista, una estructura, un funcionamiento, y en ese sentido lo que está más bien en curso y en discusión son proyectos electorales en marcha. Y ahí creo que el tema adquiere una connotación distinta. El términos de lo que está pasando con la centro derecha, que me parece buenísimo que ya estamos hablando de centro derecha y centro izquierda, y que estemos seguros y que ojalá cuando gobierne o la centro izquierda no sea con los ministros de la centro derecha ni al revés. Lo que está pasando con esto es que se está planteando un desafío muy grande. El Centro Democrático, como un partido político, una organización política, con una dirección, con una ideología clara, está enfrentándose a la necesidad de buscar ampliar el espectro de su participación electoral dentro de una coalición, o mejor, dentro de una agrupación o una sociedad que recoja como ese perfil ideológico. Y ahí me parece que el tema debería resolverse en términos de equilibrio. Si ya bien el Centro Democrático hizo su proceso adentro de escogencia de su candidato, los otros candidatos deberían hacer un proceso similar
y los que ganen de la otra tendencia entren en disputa con el candidato del Centro Democrático. Debía ser 1 a 1. Señor Medellín, pero usted cree que, por ejemplo, a la luz de esta carta que ha enviado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y estamos a escasos 4 días de que se venza ese plazo final que estipuló la registraduría para la inscripción de los candidatos de esa posible consulta interpartidista, ¿esa alianza todavía interpartidista, esa consulta interpartidista de la centroderecha, todavía tiene futuro o está quebrado? ¿Usted qué opina? No, yo creo que eso puede tener futuro, en cuestión de días se puede resolver. El asunto ahí es que tiene que haber clarificación desde el lado de Marta Lucía Ramírez y Ordóñez, en términos de los candidatos de origen conservador, de origen del partido, de proveniencia del Partido Conservador. Ambos han tenido representación institucional y me parece que lo correcto es que ellos dos definan un mecanismo y que uno de los dos sea el que vaya a la definición, a la consulta entre las dos tendencias o los dos sectores para que definan un candidato. Me parece que es lo más correcto. Señor Óscar Ortiz, finalmente el exprocurador Alejandro Ordóñez atendió el llamado del expresidente Uribe y dijo que él iba a esa consulta interpartidista. En este contexto, ¿cómo queda Marta Lucía Ramírez? ¿Por qué cree usted que ella no quiere participar de una consulta interpartidista en la que esté presente el exprocurador Alejandro Ordóñez? En parte lo decía Pedro, porque piensa que se fractura la opinión conservadora frente a la opinión que es seguidora de las tesis del Centro Democrático, por una parte. Pero un mecanismo distinto a una consulta dificulta la legitimidad de la decisión. Entonces, seguramente la doctora Marta Lucía está considerando de todas maneras esa posibilidad. Sería una consulta en el mismo día de las elecciones del Congreso de la República, pero yo creo que sería además fundamentalmente promovida por la opinión, no por una maquinaria, y eso le daría mucha fuerza. Si no es así, esa decisión que es primera vuelta se postergaría antes de la segunda vuelta. Es decir, quedaría todo postergado a la primera vuelta y eso tal vez no es lo más deseable porque ya se vio el 2 de octubre de 2016 que las críticas al gobierno del presidente Santos y en particular al proceso de paz con las FARC, pues tiene una opinión mayoritaria, aunque irrespetada, desconocida por el gobierno Santos. Y en esa medida, las elecciones las consultas y en últimas la decisión en relación con la elección presidencial del 2018 va a ser casi como una confrontación otra vez de las elecciones o una repetición de las elecciones del 2014 para la reelección del presidente Santos, porque así están alineadas las fuerzas, salvo que además el ex vicepresidente Vargas ahora no está en ese bloque que respaldó a Santos. Señor Aurelio, ¿usted qué opina de este planteamiento? ¿Cree usted que estas elecciones van a ser una reedición de los comicios electorales en los que en el 2014 resultó ganador el actual presidente o ganó la reelección el presidente Juan Manuel Santos? ¿Eso será una reedición de esas elecciones o será también quizás una reedición de lo que fue el plebiscito el pasado mes de octubre del año 2016? Mire, Jefferson, primero déjeme agregar una pequeña cosa frente al tema que llevamos de la llamada consulta interpartidista del espectro de derecha en el país. Mire, hoy la bola está en la cancha de la doctora Marta Ramírez, porque fíjese usted que ya una vez, habiendo escrito Alejandro Ordóñez que se somete a una consulta, habiéndole enviado una carta el presidente Uribe a Andrés Pastrana diciéndole que no excluyan a Ordóñez, pues de hecho hoy lo que vemos es que tanto Ordóñez como el Centro Democrático echaron por la calle la consulta y prácticamente este fin de semana va a ser un fin de semana para deshojar margaritas para la doctora Marta Ramírez diciendo si sí va o no va a esa consulta que prácticamente ya tienen pactada entre el Centro Democrático y Alejandro Ordóñez. Pero ahora bien, con respecto a la pregunta más directa que usted me hace relacionada con si vamos para en una reedición del sí o el no,
o del uribismo y el santismo en la segunda vuelta del año 2014? Creo que no. De hecho, como seguramente iremos a ver más adelante, hay otra coalición que por supuesto está girando en la órbita santista, esta otra está girando en la órbita uribista, pero no nos olvidemos que hay una tercera coalición, que es la llamada Coalición Colombia, que han conformado el Polo Democrático, el Partido Verde y el Movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo, y que ya definió a Sergio Fajardo como candidato presidencial para la primera vuelta. Es decir, vamos para, por lo menos en el espectro veo yo, 3 coaliciones, que es la coalición que se ha llamado ni santista ni uribista, Coalición Colombia con Fajardo, la coalición que logre conformar la derecha, la coalición que logre conformarse por parte de los sectores de Petro, Clara y posiblemente de la Calle y los sectores más del santismo, y también suelto, digamos, estará Vargas Lleras. No sé qué camino irán a tomar otros candidatos que quedan ahí, digamos, en un segundo plano, como Juan Carlos Pinzón, como Frank Perl, como Piedad Córdoba, bueno, y hasta el propio Timochenko. De tal manera que a mí sí me parece que pensar que el país va hacia un sí o un no en el año 2018, en la primera vuelta presidencial, creo yo que no se ajusta ya, entre otras cosas porque las realidades del país, tanto sus realidades políticas, la realidad del mismo proceso de terminación del conflicto con las FARC, como las realidades económicas, ¿sí?, impelen a que haya un nuevo libreto. No es el mismo formato, no es el mismo libreto que hemos visto en los últimos años. Pero precisamente hemos preparado un informe de esa coalición que usted cita, la Coalición Colombia, mientras un sector de la izquierda afín al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, decidió apostarle a una consulta abierta el próximo 11 de marzo para escoger candidato único a la presidencia. El movimiento Coalición Colombia, identificado con posturas de centro-izquierda y de centro, ha descartado hasta el momento alguna consulta interpartidista. Esta coalición proclamó el pasado mes de diciembre como su candidato presidencial al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Veamos. Voten, voten, porque es votando que transformamos esta sociedad y sacamos a los corruptos. Mientras Sergio Fajardo continúa su campaña a la presidencia por la denominada Coalición Colombia, crece la expectativa frente al futuro inmediato de su aspiración. Aunque Fajardo representa la coalición pactada entre los partidos Alianza Verde, Polo Democrático y el Movimiento Compromiso Ciudadano, que lo proclamaron como su candidato, no es descartable que a su lado llegue el hoy candidato por el Partido Liberal, Humberto de la Calle. Lo que no se sabe es si esa posible alianza alcance a darse antes de la primera vuelta presidencial. Trabajamos con un objetivo primero, 11 de marzo con nuestras listas al Congreso, y vamos a estar juntos nosotros todo el tiempo. No vamos a ir a ninguna consulta interpartidista y ese es el primer reto que tenemos, concentrados, eso es todo. Por ahora el debate está abierto, pues mientras De la Calle ha preferido cerrar la puerta a la invitación de la coalición de Gustavo Petro, Clara López y Carlos Caicedo para participar de su consulta el 11 de marzo, insiste en conformar una gran coalición de centro-izquierda que reúna a las fuerzas políticas defensoras del Pacto de Paz de La Habana. Y en ese propósito su llamado directo ha sido para la Coalición Colombia de Sergio Fajardo. Con el ánimo de garantizar el triunfo en la primera vuelta o clasificar en la segunda vuelta y unirnos no solo las fuerzas políticas, sino también independientes, movimientos sociales. A juicio de la Calle, una consulta interpartidista configuraría lo que él llama una coalición enorme. Sin embargo, Sergio Fajardo ha descartado la posibilidad de una consulta interpartidista en conjunto con los liberales. Por lo menos, así es el escenario actual.